Continuamos la receta médica de la Z. Hoy miércoles 19 de junio del año 2019, la receta médica de la Z de los miércoles, donde hablan los cirujanos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y a través del canal de YouTube de ZTV, a través de Z101, Z101.1, 101.3 y 101.5 son las frecuencias compartidas. Hoy hablamos con el doctor David Soriano, quien es urólogo. Doctor David Soriano, cáncer en los riñones, cáncer renal, ¿es frecuente? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo nosotros manejamos esta enfermedad? Porque solamente nosotros pensamos en el cáncer de próstata, en el caso del urólogo, casi nunca pensamos en cáncer de vejiga, en cáncer de riñón. Háblenos de eso, doctor. Sí, muy bien. Es interesante y traemos este tema porque sucede con muchos tumores urológicos de que al principio no dan síntomas. La próstata se habla mucho porque es muy frecuente y también cuando ves algo que es con tanta frecuencia y una persona no se chequea, te da pena ver que una persona fallezca por algo que pudo haber sido detectado a tiempo. El riñón, el cáncer de riñón tiene algo, comienza pequeño, entonces como muchas cosas, entonces no da síntomas, no da ningún dolor, no hace nada. Muchas veces se diagnostica simplemente porque la persona por algún otro motivo se hizo una sonografía, entonces el sonografista dice, mira, aquí hay algo en el riñón. Entonces ya ahí empieza el urólogo y empieza a evaluar si a chequear si efectivamente es un cáncer de riñón. Se diagnostica, es tanto así que se diagnostica con imágenes. O sea, no le haces una biopsia previa. Una imagen sólida en un riñón es un cáncer y hay que operar. El tratamiento, Usted ha dicho una imagen sólida. sí, O sea, las lesiones sólidas son sospecha de cáncer. no sospeches, seguro. Es seguro. Seguro. Solamente vamos a decir que, ¿qué pasa con los cánceres o los tumores de riñón? Ujú. Hay tumores que son de un comportamiento más benigno. Vamos a decir, está en el riñón, operaste, se quitó el tumor, ya, no da problemas. Hay un tumor que es benigno, que es el angiomiolipoma, por ejemplo. No Ujú. es un cáncer, pero por cómo se comporta, igual hay que operarlo. Hay otro tipo de patologías que tienen los riñones, que son los quistes simples. Los quistes son muy frecuentes, eso sí, y no ameritan cirugía a menos que esté causando algún tipo de problema o sea muy grande. Y son de hallazgo habitualmente incidental, o sea, el médico está haciendo, solicita una sonografía o una tomografía o una resonancia, por ejemplo, en mi caso, Mm, en muchas ocasiones mandamos a hacer resonancia de la columna lumbar y como el riñón está en la zona, ¿ah? Pues entonces vemos que ahí aparece de casualidad un quiste, a veces quistes de gran dimensión, entonces de repente se identifican más por hallazgos que buscándolo a ellos como tal. claro. Por Eh, ejemplo, a mi consulta, todo paciente que vaya y todavía le mando a hacer una sonografía. Ujú. Es un estudio barato, sencillo, no tiene radiación, porque me daría apuro que un paciente vaya a mi consulta con que tenga, por ejemplo, cierta edad, como son más frecuentes después de los 40 años, y que de repente tenga un tumor en el riñón y yo no lo sepa. Entonces, tal vez no es la patología urológica más frecuente, ocupa el segundo o tercer lugar dentro de los tumores urológicos en frecuencia, pero Ujú. sí tiene algo. El tumor de riñón generalmente es muy agresivo. Es tanto así que después que lo diagnosticas, que generalmente se hace la sonografía, que es lo primero, Ujú. después de eso mandamos a hacer un estudio más especializado, que es una urotomografía. Es una tomografía específica para las vías urinarias. Siempre hay que tratar un tema social y resulta que los seguros no cubren, muchos seguros no cubren este estudio. O Es sea una, que el paciente para el diagnóstico tiene que buscar los recursos para tiene que investigarlo. costearlo, tiene que costear el estudio porque es el estudio que mejor información nos da para nosotros saber qué Pero a fin hacer. de cuentas es una tomografía, Es doctor. una Y tomografía. no, entonces, pero no está en cobertura. No, es una tomografía que lleva más corte, lleva más cosas, Sí, pero pero a fin de cuentas es una al tomografía. fin de cuentas es una Es tomografía. como si vas a hacer una tomografía de abdomen,
pero tienes que dedicarte, enfocarte en el riñón, dar más corte y probablemente el uso del contraste y todo eso. Entonces no está en cobertura. No. Entonces haces la urotomografía y ¿qué sigue? En ese momento ya podríamos entonces planificar. Planificamos viendo qué tamaño tiene la lesión, dónde está ubicada. A veces hay lesiones que están en los dos riñones, que eso amerita un poquito más de planificación. Y ahora mismo yo trabajo con otro grupo de urólogos, que cada uno tenemos una especialidad, es el grupo URUS. 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 ¿Dónde está ubicado URUS? URUS es un conjunto de especialistas que están en varios lugares o están, ¿cómo funciona? Estamos en varios lugares, pero URUS comenzó o es un pensamiento filosófico de buen servicio, ofrecerle al paciente lo mejor. Lo que necesita el paciente. Lo que necesita Entonces, el paciente. ¿quiénes integran URUS? En URUS somos ahora actualmente 8 urólogos y cada uno tiene... La urología ha crecido tanto que amerita de que un especialista se dedique a una cosa. Por ejemplo, ¿cuál es el área tuya, David Soriano? El área mía es oncología. Oncología. Tú eres el que en URUS te encarga de los temas oncológicos. Sí, lo hago junto con el doctor Cristian González. Ok. Por ejemplo, está también, bueno, y la otra doctora se va a integrar al equipo, la doctora Castillo, dentro de la parte oncológica. Okay. Vemos lo que fuera el manejo del piso pélvico, que fuera la parte de incontinencia o de un trastorno miccional en la mujer. Okay. La parte está dirigida por la doctora Pichardo y la doctora Peralta. Está una parte de andrología. Andrología es la parte que tiene que ver con fertilidad, función eréctil, las erecciones, bombitas, todo ese tipo de cosas. Entonces, URUS también maneja el tema de los trastornos de función eréctil. Sí, claro. Inclusive la andróloga, que es la doctora Marlene Fernández, que está con la doctora Joa, yo creo que es la única certificada andróloga del país. O sea, y forma andróloga. Parte de URUS. Sí. Okay. La ventaja que tengo con la doctora es que ya mi bombita me sale fiada. Entonces, ¿cuán frecuente, haciendo un paréntesis del tema y también tenemos creo que ya tenemos establecida con el doctor Mejía una consulta específica, lo que estamos hablando de piedras, de un manejo metabólico de piedras. Creo que vamos a ser el primer grupo o el único grupo que va a hacer. Al paciente que hace una piedra generalmente hace otra. Y estamos haciendo ya un perfil metabólico. El paciente va y se investiga a fondo con un equipo de un nutricionista y también un nefrólogo que se encargue de estudiar al paciente por qué está haciendo la piedra. No es nada más operarlo, es buscar la causa para tratar de prevenir. El origen de por qué se producen esas piedras. Sí, está interesante eso. Para terminar la idea con la piedra, escúchame, que estamos... No, adelante, doctor. Aquí. Adelante, doctor. Es que cada persona tiene un motivo diferente por el cual hacer piedra. Por lo tanto, no hay una manera de que sea un traje para todos. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las causas más frecuentes que se producen las piedras? La dieta. Por ejemplo, las proteínas, la carne roja. En un paciente que hace piedra se dice disminuye el consumo de carne roja. Tomar poca agua. Ya después los otros factores que tienen que ver si tiene un trastorno digestivo, un trastorno hormonal, alguna anatomía en el riñón que sea un riñón que tenga una forma que haga que produzca más piedras. Todo eso se ve. Pero con el perfil metabólico que estamos estableciendo también, vamos a ver qué podríamos hacer para evitar que crezca. ¿Y qué mejor tratamiento le ofrecemos? Doctor David Soriano, urólogo, oncólogo, cirujano. Para no salirnos del tema, usted comenzó a hablar de los cánceres y de las patologías en los riñones. ¿Cuál es la enfermedad o el cáncer más complicado que se puede presentar y el porcentaje o sea, si es maligno, si de éxito que tiene y el tipo de abordaje que se le hace a los pacientes? Muy bien, eso es muy interesante y esa parte es muy importante tocarla. Antes, o sea, muchos años atrás, yo tengo 10 años ejerciendo y desde que llegué empecé a hacer urología mínima invasiva. Pero para el riñón, Soriano. Claro, sí. Para el riñón. El riñón se opera, vamos a decir, igual que la vesícula. Le hace 3 orificios. Pero recuérdate, cuando nosotros estudiábamos medicina, tú recuerdas las incisiones. Una incisión que iba iba de lado a lado. Sí, es prácticamente partida. Partías a una persona por la mitad.
¿Perdón? Partías a una persona por la mitad prácticamente. Exacto. Ya Y no. Hoy día, dependiendo del caso y del tumor, obviamente, podríamos hacer una cirugía laparoscópica. Por vía Por laparoscópica. vía laparoscópica, que es, muchas personas le llaman rayo láser, Sí, que no es correcto, láser es una energía. Sí, Laparoscópica es hacemos 3 incisiones de 2 centímetros y sí. por ahí hacemos toda la cirugía y después hacemos una pequeña incisión de 5 a 7 centímetros para extraer el riñón, que se Ok. hace en una zona donde no es tan dolorosa, en una zona como si fuera una hernia, le quedaría la cicatriz final donde se extrae el riñón. En algunas mujeres inclusive el riñón puede extraerse por la vagina. Ok. Así queda el abdomen prácticamente sin una cicatriz. Pero como estamos hablando de cáncer, tenemos que ver el tamaño. Exacto. Si es muy grande el tumor o el riñón, por ejemplo, tuvimos un paciente hace poco, 37 años, con un riñón normal tiene 12 centímetros. El riñón de este joven tenía 22 centímetros. O sea que lo doblaba. O sea, era el prácticamente. doble, El doble. y él Wow. simplemente fue ya porque empezó a tener un dolor en la espalda, una molestia, pérdida de peso. Ujú, Esas son cosas que suceden cuando ya la enfermedad está muy avanzada. ujú, Tenía muchas complicaciones y dijimos, mira, hay que operarlo para mejorarlo. ujú, Gracias a Dios se operó, gracias a Dios quedó con vida. ujú. Durante la cirugía ahora está en fase de recuperación y de seguimiento. Ok. Y ¿Y cuál es el tumor, el cáncer más frecuente del riñón? el más frecuente es el de células claras. O sea, es un tumor que de dejarlo evolucionar Ujú, es agresivo. ujú, Entonces, también algo, te iba a aclarar una cosa ahorita, perdón, o a comentar algo, ujú. antes de que se me vaya la idea, es que dependiendo del tamaño del tumor y la localización, podríamos hacer cirugías parciales del riñón. Esto es muy importante. O sea, un riñón sacarlo de forma parcial, no total, en el caso de la cirugía de los cánceres renales. Así es. ¿Por qué es importante esto? Porque antes cuando hacíamos las incisiones había una masa en el riñón y se sacaba el riñón completo, pero tal vez era una masa que ocupaba un pedacito del riñón, el resto del riñón está bueno. Ok, Entonces ahora tenemos el concepto de cirugía conservadora de nefronas. ok. Las nefronas son las células del riñón y mientras más células buenas dejamos, le va mucho mejor al paciente porque a la larga no termina en insuficiencia renal y en diálisis. Por ejemplo, si tenemos un tumor pequeño en un riñón y lo quitamos completo, pero Estamos resulta que perdiendo, 5 años después Ujú. sale un tumor en el otro riñón. Y entonces, ahí se convierte en un problema serio. Entonces, por eso, si vemos un tumor que puede ser resecado, le sugerimos siempre al paciente, mira, vamos a quitar solamente el segmento del tumor y dejamos tu riñón aunque quede ahí. Cuando hablas de ese tumor de células claras, para que la población entienda, ¿son tumores que son benignos, son malignos? ¿Cuál es el comportamiento que tienen? Es un comportamiento maligno. Maligno. Sí. El riñón a veces pues eso tiene que hacerse una evaluación personalizada porque tenemos pacientes, por ejemplo, tiene 80 años, Ujú. tiene una masa en el riñón de 1 centímetro, es observación. Ahí no tienes que hacer mucho. A veces hay lesiones que aunque sean sólidas no nos parece tanto un tumor, una persona de 40 años, una lesión de 1 centímetro, nada más lo observas, te mantiene haciendo estudios de imágenes y dándole seguimiento. En un momento que vemos que la lesión crece, entonces ahí se opera. O sea, eso se discute mucho con el paciente para qué tratamiento decide hacer. Doctor Soriano, me quedé con un poquito de dudas. Cuando recién acabas de hablar del tumor que lo limpian y lo dejan ahí. O sea, no sé si era que no estaba prestando debida atención o no entendí bien. ¿Qué residuo puede tener esto? O sea, si se vuelve, me imagino que vuelve a crecer, le dan un seguimiento en el tiempo con imágenes y vuelven a abordaje. O sea, Sí, la idea es cuando tenemos un tumor en el riñón, podríamos quitar la parte del tumor. Sí, cuando llega la patología se manda a investigar a ver si la quedó biopsia. enfermedad o no. Cuando se manda la biopsia, vemos si hay margen, o sea, si se sacó toda la enfermedad o si quedó enfermedad. Entonces, si salió toda bien, ¿qué pasa? Si le hacen los controles y sale otra lesión, era una lesión nueva que no estaba. ok, o sea, que quiere decir que lo que quede parte de ese tumor ahí. No queda tumor. El Ah, tumor se saca completo. ok. Lo que queda es el riñón bueno. Que, La o sea, idea- salvaron el riñón y no, ok. La Perfecto. idea entonces, a ver si entendemos, doctor Soriano, urólogo, experto en oncología de vías urinarias, sobre todo oncología renal.
la tendencia hoy día en la oncología renal no es a sacar el riñón completo si no es necesario. Así Esa es es. la idea. Mm. Preservar tejido renal para que esa función que tiene el riñón, pues alargarla lo más posible. Esa es la idea que tiene la cirugía oncológica en la vía renal hoy día. Sí, y ese procedimiento, aun sea la extracción parcial del riñón, igual se puede hacer laparoscópico y dependiendo obviamente del caso. Que como parte social también es de que la cirugía laparoscópica tampoco está incluida en el plan básico. O sea, no es igual, y más las incisiones de los riñones, que es una incisión en la parte lateral, y yo creo que es la incisión o la herida que se hace que es la más dolorosa y la que Sí. más tiempo dura en recuperarse. Entonces, y la que más secuela deja esa herida. O sea, tú haces una cirugía abierta de un riñón, el paciente puede durar hasta 3 meses para recuperarse, para integrarse. Se da un mes de licencia y 2 meses más todavía tiene algunas molestias por la incisión, no la cirugía. Solamente la incisión. Solamente por la ¿Por qué herida. produce tantas molestias las incisiones en la abierta, me refiero, y tradicional, la cirugía tradicional? ¿Por qué razón? Porque es que esa zona, los nervios vienen generalmente desde la espalda hacia adelante. Ujú. Entonces, haciendo esa incisión cortas muchos nervios. Y los músculos de esa zona tampoco tienen una resistencia muy fuerte. Entonces, al cortar los nervios y un músculo que no es tan resistente, la aponeurosis o la fascia o la cobertura del músculo no tiene esa cobertura tan resistente, tiende a abrirse o a debilitarse. Doctor David Soriano, el cáncer del riñón hoy día, usted dice que está en segundo o tercer lugar dentro de los cánceres de la vía urinaria, de la vía renal, o sea, de todos los cánceres que ustedes manejan. ¿Cuál es el orden del cáncer de su especialidad? El cáncer de próstata es número 1 indiscutible. Uh-huh. E inclusive se le está dando mucha promoción y debe de dársele mucho más. Uh-huh. Inclusive también tenemos una fundación, se llama Fundocapro, que estuvimos haciendo un operativo recientemente en la zona de Engombe, en el hospital de Engombe. Tuvimos muy buena acogida por las autoridades, las directores, subdirector del hospital, Uh-huh. y llevamos un operativo donde se evaluaron casi 200 pacientes. De estos 200 pacientes, a 20 pacientes le dijimos tiene que hacerte biopsia. Tenían un PSA elevado y tenían la sospecha de que era un cáncer. Uh-huh. Y a otros 50 pacientes se le dejó para seguimiento que es posible, que hay que darle seguimiento cercano porque posiblemente también tengan un cáncer de próstata.